llamado espera. Es innegable nuestra naturaleza. Somos seres que formamos parte de un todo y como tal, estamos conectados a todo y a todos. Desde que nacemos, el partero es nuestro primer contacto con el mundo y es quien tiende el puente inicial para nuestra llegada. De ahí en más, nuestros progenitores y el resto de la familia. Luego, una vez que alcanzamos los primeros años de vida, comenzamos a relacionarnos con otros pequeños dentro del sistema educativo establecido por la sociedad. De esa manera comienzan a aleccionarnos a imagen y semejanza para desviar nuestra total atención de nuestra percepción original. Así, con el paso del tiempo comenzamos a vincularnos con desconocidos en un ambiente meramente urbano, una atmósfera cargada de prejuicios y relaciones deshonestas que solo incitan a satisfacer nuestros mezquinos intereses. Esto como parte de las enseñanzas de una sociedad decadente. Para un adolescente cualquier amistad es bienvenida, no dándose así la oportunidad de ser selectivo en quien sí puede compartirle gratificantes experiencias o solo simples y banales momentos de desperdicio. Es así como en el transcurso de nuestra vida pasan cientos de personas a los cuales llamamos erróneamente amigos, pues en realidad solo se trata de conocidos pasajeros que viajan en un tren lleno de excesos, fiestas y desgaste emocional. Tardíamente, pocos se dan cuenta que dichas personas no son lo que necesitaban en su vida para crecer y dar el salto a otras latitudes. Por el contrario, se percataron del tiempo que desperdiciaron en esas reuniones y hasta ese entonces comienza la depuración de supuestos amigos. Solo aquel que busca crecer en su interior encontrará a las personas indicadas que lo impulsen y lo hagan sentir nuevo cada día. Esto no significa que se aprovechará de aquel que le abra la puerta, ya que solo buscará el conocimiento que posee dicho individuo para acrecentar su espíritu. Pero en el camino siempre habrá alguien opuesto, pero valioso, y como tal, será ardua la tarea para lograr crear ese puente, porque al interactuar con personas, el conflicto es hasta cierto punto normal. El problema es la consecuencia que rompe con la comunicación. Pero ¿cómo resolverlo? Sabemos que tratar con personas es muy complejo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que lidiar con una persona difícil o negativa? Con alguien cuya cada tercer palabra era una queja o una crítica, con una persona que está más interesada en defender su punto de vista y atacar el tuyo que en llegar a cualquier tipo de solución o acuerdo. Es normal, incluso predecible, que exista conflicto en una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. El conflicto interpersonal, entonces, es algo normal, una realidad ineludible de vivir y trabajar con otros seres humanos. Sin embargo, todos estamos llamados a hacer puentes y a construir puentes. Cada situación difícil necesita de personas que ayuden a crear canales de amor y conexión. Es necesario aprovechar las situaciones difíciles para construir puentes. En la vida se dan situaciones que escapan de nuestro control y muchas de ellas nos hacen sentir tristes, llenos de estrés y en algunos casos hasta sentimos enojo. Problemas como no poder arreglar una situación incómoda con un amigo, resolver algunas diferencias con las personas que queremos, escuchar las frustraciones de los otros sin enojarnos, entre otros temas. En todo esto hay oportunidades para construir puentes sin necesidad de terminar heridos, o al mismo tiempo hiriendo al otro. El ego no debe manejar nuestras emociones y hacer que, por medio de estos malentendidos, una relación estable llegue a separarse en malos términos, con enojo y rencor. Estas son quizás oportunidades para construir puentes, para mejorar vínculos, para volver a unir lazos perdidos. Hay que trabajar duro para construir puentes de amor.
Se pueden conseguir grandes obras y restauraciones construyendo puentes, pero requiere de esfuerzo, y el esfuerzo requiere perseverancia, y la perseverancia requiere paciencia. Si buscamos un beneficio personal cuando estamos construyendo puentes, puede que perdamos el sentido y el esfuerzo. El amor regresa cuando se dona, cuando construimos puentes para ayudar a los demás. Ese esfuerzo regresa con creces convertido en amor. Esto te ayuda a vivir con propósito de una manera más desprendida. No podemos caer en la desesperación de tratar de solucionar las cosas de inmediato porque podríamos frustrarnos si no encontramos una salida rápida. Se deben construir puentes a través de la paciencia. No es bueno que ocultemos nuestros sentimientos y que poco a poco la ira nos vaya consumiendo por dentro. Hay que saber manejar las situaciones dentro de un clima de cordialidad y respeto por el otro punto de vista. Siempre hay oportunidades para construir puentes conversando y tratando de entender al otro, pero siendo pacientes en el proceso. En estos momentos, el enemigo principal es la desesperación. Practicar la tolerancia, el perdón y el amor para lograr aceptar los tiempos del espíritu en cada puente que queramos construir. Para ello, se requiere desarrollar ciertas habilidades sociales y de comunicación que promueven la reducción de conflictos y el establecimiento de acuerdos. Por eso es importante escuchar a los demás y hablar menos. Gran parte de nuestros problemas interpersonales tienen que ver con la necesidad de dominar la conversación y a la otra persona. Todos los seres humanos somos manejados por dominar y evitar ser dominados. Para iniciar el proceso de construcción de puentes con otra persona, empieza por escucharla. Para lograrlo, enfócate en interesarte más en los demás, en lugar de demostrar lo interesante que eres tú. Esto implica repetir palabra por palabra, resumir o parafrasear lo que te dice el otro. Hacerlo ayudará a que la otra persona se sienta escuchada y recibida, lo cual naturalmente hará que deje de estar a la ofensiva o defensiva. Una de las razones más importantes por las que existe un conflicto interpersonal es debido a malos entendidos. Comprender al otro empieza con escucharlo, pero no termina ahí. Para realmente entender a las personas es necesario tener empatía, lo cual implica poder identificar y entender su punto de vista y sus sentimientos. En otras palabras, ponerse en sus zapatos. Acto seguido, dile auténticamente a la persona que entiendes cómo se siente, por qué piensa así y su comportamiento. Esto no quiere decir que estás de acuerdo con la otra persona, sino que tienes la suficiente sensibilidad, inteligencia y sabiduría para ir más allá de tu realidad y vislumbrar la de otro. Las personas tienen actitudes fuertes, tanto positivas como negativas, cuando algo es de suma importancia para ellas. De lo contrario, la emoción asociada sería tenue o inexistente. La próxima vez que estés con alguien que demuestre un fuerte antagonismo, pregúntate qué compromiso escondido lo está impulsando. Quizá está comprometido con su bienestar, con un buen clima laboral o con un sueldo digno. A esta altura de la conversación, es muy probable que la persona esté más tranquila y lista para considerar otra alternativa. Al terminar la conversación, asegúrate de agradecerle a la persona su disposición para encontrar una solución a pesar de las dificultades. Sé específico en tu reconocimiento, de manera tal que la persona tenga claridad sobre exactamente qué hizo que marcó una diferencia. Reconocer a las personas es una de las maneras más poderosas y menos costosas de generar una actitud positiva en los demás. Es importante tener en cuenta que siempre existirán algunos individuos que simplemente no están dispuestos a encontrar soluciones, que prefieren criticar y quejarse que encontrar alternativas constructivas. Este tipo de personas son tóxicas y el único consejo es alejarte de ellas. Crear puentes te da el acceso a mundos que no conocías. Es una forma de compartir el conocimiento y da como resultado un cambio en tu percepción de contemplar el plano en el que vives, pero detrás del telón. Recuerda que todos estamos conectados y dichas conexiones son el puente para que este mundo funcione, para bien o para mal, pero también pueden hacer que tu mundo encuentre la prosperidad que tanto has buscado. Los puentes que duran son aquellos que siempre se usan para unir,
y se mantienen si no hay enemigos.